Hola, ¿sí me escuchas? Hola, un cordial saludo a la ingeniera Caterine Reales. Esta es nuestra presentación de parte de Daniel Verdugo y mi persona quien le habla, Natalia Parada Cruz. Nosotros vamos a exponer sobre el COTS Insurance and French y sobre el Carriage Insurance and Type 2. ¿Qué es el COTS? El costo, seguro y flete, que se representa con el CIF. Esta es una de las 5 terms creadas por la Cámara de Comercio Internacional. En ella se definen los derechos y obligaciones entre el comprador y el vendedor. Dentro de esto se establecen cómo se van a asignar los costos y los riesgos entre las diferentes partes entre una transacción internacional. Cabe aclarar que este Incoterm es netamente para tipo de transporte marítimo y de carga general. Su homónimo polivalente es el CIP, que es del que vamos a hablar más adelante. Estos son los dos únicos Incoterms en los que es obligatoria la contratación de un seguro de mercancías. En los otros es recomendable, pero no es obligación. Cabe recalcar que los Incoterms regulan el lugar de entrega, el lugar de la transmisión, el riesgo y la distribución de los gastos de transporte. Bueno, ¿en qué operaciones es más adecuado utilizar el costo, seguro y flete? Bueno, como ya dije esto anteriormente, este Incoterms es únicamente de tipo marítimo y de carga general no contenedor. Por lo tanto, en este caso, si se trata de otro transporte, otro tipo de carga, se debe utilizar el CIP y no el CIF. En la imagen podemos ver el proceso que tiene una transacción de forma internacional, que sale de la empresa, se hace el diferente la documentación, todo el tema de distribución, el tema de aduanas, el del puerto, el que llega hasta el otro puerto. Hasta ahí, hasta que el buque llega al puerto de destino, hasta ahí como tal rige el CIP. De ahí en adelante ya es responsabilidad del comprador. Bueno, la empresa vendedora debe contratar los costos y fletes necesarios para llevar a cabo esta mercancía del puerto al destino designado. El vendedor cumple con su obligación cuando entrega la mercancía a bordo del buque a proporcionar la mercancía y así entregada en el puerto de embarque designado. El vendedor también contrata un seguro de cobertura mínima contra el riesgo del comprador de pérdida o daño de mercancía durante el transporte. Si el comprador desea tener más protección del seguro, necesitará acordar cuánto expresamente con el vendedor o bien a cerrar con sus propios acuerdos en cuanto al seguro. ¿Cómo puede conseguirse una cobertura más amplia de un seguro en transporte internacional de mercancía? Pues existen varias instituciones, por ejemplo, las ICC, que es el Instituto de Cargo de Clauses de Modalidad C. En este seguro de transporte internacional de mercancías implica una cobertura de todos los riesgos, excepto de fenómenos naturales y de robos o pillajes. También está el CIC, el ICC B, que es el Instituto de Cargos de Clauses de modalidad B. En el seguro de transporte internacional de mercancías implica una cobertura de todos los riesgos, excepto de robos y pillajes. Y así están los demás seguros que incluyen una cobertura de riesgo de guerras civiles e internacionales. Están otros que
implican la cobertura de todos los riesgos excepto de guerras y huelgas y desórdenes civiles. Y por último está el seguro de transporte internacional y de mercancías, que implica una cobertura del riesgo de huelgas, de tumultos y demás desórdenes civiles. Y esto es todo con respecto al CIF. Ahora mi compañero Daniel Verdugo va a definir lo que es el CIP. Bueno, como nuestra compañera anteriormente nos dijo, el CIP es el homónimo polivalente. El CIP es el homónimo polivalente del CIP, que trata de transporte seguro pagado hasta. Se trata de un Incoterm polivalente que puede utilizarse para cualquier modo de transporte, ya sea aéreo, ya sea marítimo. La diferencia entre el CIF y el CIP, que el vendedor lleva la mercancía hasta el lugar destinado por el comprador, y que el CIP puede transportar cargas en contenedores. Siguiente, por favor. ¿En qué operaciones es más adecuado utilizar el término CIP? Para cualquier transporte, incluso marítimo, y para la combinación de varios de ellos, se debería, no obstante, utilizar cuando el transporte principal no es marítimo, o bien cuando existe un transporte combinado, es decir, la combinación entre distintos medios de transporte en el recorrido principal, ya sea que la mercancía se transporte por medio de trenes y luego sea embarcado en buques. Pues, la utilización de los contenedores y cajas móviles en el transporte internacional está provocando un incremento de intermodalidad, razón por la cual existe un incremento importante incluso en este Incoterm, debido a que aquí en este Incoterm el vendedor tiene que llevar la mercancía hasta el lugar destinado por el comprador. Tenemos que el vendedor del CIP es idéntico al del CPT, pero el vendedor debe proporcionar además un seguro de transporte, que es el que sobresale en el CIF y en el CIP. ¿Qué quiere decir? Que en estos dos Incoterm contenemos seguros, seguros mínimos, seguros máximos. El vendedor se ve el contrato de transporte, paga el flete y la prima de seguro, cual el vendedor, desde la materia prima hasta la fabricación, hasta la distribución, los trámites legales, trámites de aduana, papeleo, aranceles, todo eso lo tiene que correr el vendedor hasta llevar la mercancía al punto destinado por el cliente, o sea, en este caso el comprador. El comprador corre los riesgos de daño o pérdida desde el momento que se le hace entrega de la mercancía. También se encarga del pago de aranceles e impuestos de importación y los gastos de descarga. El seguro: si el comprador desea estar protegido con una cobertura más amplia, deberá en esas condiciones obtener la autorización del vendedor o contratar el mismo seguro complementario, gastos de documentación, las informaciones y documentos que corresponden a la seguridad que requiere el comprador para la exportación y o importación, el transporte hasta el destino final, que deben ser proporcionados por el vendedor al comprador, haciéndolos solicitados y asumiendo costes y riesgos. Bueno, en los dos escenarios, tanto el CIF como el CIP, en el caso, el vendedor se encarga de todo lo que es el empaque, el embalaje de la mercancía, el transporte de la misma, los trámites de aduana, los gastos de exportación, almacenaje, maniobras, entre otros, y el flete principal del país de exportación al país de importación. También se encarga del seguro del flete principal. Mientras tanto que el comprador se encarga de los gastos de importación, de los trámites de aduana en el país de destino y el transporte de la mercancía
en el lugar del destino. Estas son las fuentes en las que basamos nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.